¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, audiencia. ¿Cómo están? En otro programa, aquí, nuevamente, Opinión Libre. Aquí estamos, el Libre Opinión, por supuesto, a través de una producción de Siempre en Domingo Radio Producciones, para Siempre Estamos con Vos Radio, en este espacio que normalmente todas las semanas usted tiene algún referente, alguien, en el cual nosotros convocamos, ¿para qué? Para que usted abra los ojos, para que vea la realidad. No estamos en el amarillismo, no estamos en esa noticia que busca tener rating, sino que estamos en búsqueda de la verdad. Y la verdad, según dice la palabra de Dios, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nunca una frase tan pero tan bárbara, extraída del manual de vida, que es la Santa Biblia, en la cual nos deberíamos regir. Tenemos dos libros para regirnos los argentinos, o el mundo tal vez, sería mucho mejor. Uno es la Biblia, por supuesto que es la palabra de Dios, la que no se discute. Y la otra es la que sí, se puede discutir, pero que debemos cumplir como argentinos, que es nuestra Constitución Nacional. Y hoy venimos con un tema picante, ¿sabe por qué? Porque ha avanzado mucho el déjà vu de aquello que no me importa. Total, todo me es lícito, pero no es así, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Mm? Y más allá de eso, para mí es increíble que se tenga que hacer una ordenanza para garantizar la libertad religiosa en las escuelas. Porque nuestra Constitución Nacional, si bien indica que la religión oficial es la católica apostólica romana, también da libertad de culto. Entonces me parece, discúlpeme el término, ¿no? Y no por la persona que vamos a entrevistar, ella y su esposo fueron los creadores de esta ordenanza, que luego fue copiada en Neuquén y que también fue sancionada en Neuquén. Me refiero al Día de la Libertad Religiosa, cuando ya nuestra Constitución Nacional habla que hay libre albedrío para llevar a nuestros chicos donde nosotros creamos conveniente en la educación religiosa. Pero sabe que nos vamos a remitir a quien realmente estuvo haciendo el proyecto y lo vamos a saludar porque el entrevistado no soy yo, sino es ella. Y me estoy refiriendo a la doctora Janina Tania Boretsky, que es miembro es asesora legal de la doctora Nadia Márquez. Ella es abogada, Nadia Márquez también. Nadia Márquez es concejal por Neuquén, por la ciudad de Neuquén, y Janina trabajó con su esposo en la redacción de este pedido de instrumentación en su municipio. Muy, pero muy buenas tardes, Janina. Un gusto en estar con usted o contigo en nuestro programa. Te pido que vayas un poquito para atrás, un poquito nada más, para que te hagamos eso, para que te hagamos mejor la carita. Ahí está, bárbaro. Un poquito más para arriba, si te puedes levantar un poquito, mejor. Antes está, eso ahí está, perfecto. Bueno, perdón por la intrusión, pero esto es vivo y lo que queremos es que nuestra audiencia vea realmente bien tu rostro. Es un gusto, muy pero muy buenas tardes, Janina, ¿cómo estás? Hola Carlos, un placer estar con vos, estar en tu programa, un placer estar con tu audiencia o con tus seguidores de Facebook. La verdad que no sé bien cómo se dice en estos programas y con estas tecnologías de hoy en día. Es una charla de café, no hay ningún problema. O de té, lo que prefieras. Bien. Bueno, bárbaro. ¿Cómo nace este tema de hacer una ordenanza municipal para consagrar un día que en realidad deberían ser todos los días, ¿no? En la Argentina creo que el cepo a la palabra es algo que se quiere instrumentar. De hecho, obviamente no se va a hacer en forma escrita, pero de hecho en las redes sociales actúan como policía en ciertas publicaciones y realmente esta veda al libre pensamiento o a ejercer la libertad religiosa es algo que no es del gusto de aquellos que nos gusta la libertad, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante cuando yo vi la nota y la consulté a la doctora Márquez,
a Nadia, que ya es un referente también de nuestro programa, lo primero que me dijo es remitite a Janina, que Janina es colaboradora y fue la que con su marido hicieron el proyecto. Así que bueno, me remito a ti. Bien, mira, primero comentarte y decirte que un proyecto de ordenanza, las ordenanzas son leyes para los municipios, como una ley nacional lo es para la República Argentina. Cuando uno realiza un proyecto de ordenanza, no es que le está pidiendo al municipio que garantice ese derecho a la libertad religiosa y de pensamiento o de conciencia, porque eso ya está garantizado en la Constitución Nacional, como vos bien dijiste, y en los tratados internacionales de derechos humanos. La ordenanza va a apuntar a establecer un día que puede ser el 27 de octubre, como se estableció en Neuquén, o el 25 de noviembre. Uno en la ordenanza explica por qué ese día le parece que debería instituirse, y es como un recordatorio, y es para que el municipio, en la página del municipio o en sus redes sociales, o haga alguna acción para recordar a los ciudadanos que ese día, como el Día de la Bandera, se recuerda a un símbolo patrio y demás. Ese es el sentido de la ordenanza, no es garantizar porque eso ya lo tenemos. Y te diría un poco más, Carlos, ni siquiera hace falta que la Constitución Nacional nos garantice como seres humanos el derecho al libre pensamiento, el derecho a la conciencia, el derecho a expresar nuestras creencias tal cual las concebimos o tal cual las aprendimos, las sentimos y las creemos. Ni siquiera hace falta un tratado de derechos internacionales para garantizarnos este derecho. ¿Y por qué te digo esto? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Estoy Bien. con mucha Ay, atención escuchando tu alocución. pero ¿por qué te digo esto? Que ni siquiera necesitamos la Constitución ni los tratados de derechos humanos, porque el derecho a tener una religión o a no tenerla, a cambiar de religión, a expresar nuestra creencia, a tener nuestro pensamiento, nuestra conciencia, es un derecho humano, y los derechos humanos se entienden como intrínsecos a la persona humana. ¿Qué significa esto? Que no podríamos concebir un ser humano sin los derechos humanos fundamentales. Y esto yo creo que la audiencia, el ciudadano común, lo ha entendido bastante bien este último tiempo, porque hemos hablado mucho acerca de la vida. Y la vida es el primer derecho humano. Si no tenemos vida, si alguien nos quita la vida, se nos terminan todos los otros derechos que van atrás de este derecho. Por eso es tan importante defender los derechos humanos. ¿Por qué se tuvieron que escribir? Y esto es lo preocupante, y me parece que es un poco lo que vos te preguntabas al comienzo de la charla, ¿no? Parece mentira que tengamos que hacer una ley, una ordenanza o un tratado de derechos humanos, un tratado internacional de derechos humanos para decir cada uno puede elegir su religión, o cada uno puede decir lo que piensa, lo que opina o lo que cree. Parece mentira, sinceramente, pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó la Organización de Naciones Unidas, se escribieron los tratados internacionales de derechos humanos. Mucho tiempo después, en nuestra República Argentina, año 1994, con la modificación de la Constitución, y también aquí tomo tus palabras, donde la Biblia es nuestro libro guía, nuestro libro de vida,
y la Constitución también, el segundo libro, y este sí se puede modificar. En 1994 se realizó una modificación y en el artículo 75, inciso 2, introdujeron todos los tratados de derechos humanos y estos pasan a formar parte de un plexo constitucional, digamos, un término bastante legal o jurídico, y pasan a ser ley suprema para nosotros junto con nuestra Constitución Nacional. Pero ¿por qué tuvimos que escribirlos? ¿Por qué tuvimos que hacer la reforma constitucional e introducir estos tratados internacionales de derechos humanos? Bueno, por la barbarie que el ser humano fue capaz de hacer en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial también. Los fundamentos de la Revolución Francesa no fueron ni más ni menos que derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad humana, porque ¿de qué vale que tengamos vida, que no matemos al niño cuando está en el vientre de la mamá, pero si después de nacido tiene una vida indigna, con tratos crueles, como le ha pasado a Lucio esta última semana? Y en esto se basa principalmente el proyecto que hemos realizado. Y te cuento un poco más la interna del proyecto. Soy asesora legal de Nadia Márquez, ella es concejal por la democracia cristiana en la ciudad de Neuquén, y escribimos este proyecto. No tiene nada de especial ni de imposible para cualquier ciudadano. Tiene una recopilación de normas de derechos humanos internacionales y tiene una explicación de por qué realizarlo. Nosotros empezamos a notar en el Consejo Deliberante de Neuquén que habían muchos proyectos de declaración de repudio de las palabras de fulanito en contra de los judíos, de las palabras de tal diputado en contra de los musulmanes, de las palabras de otro senador o de los propios concejales en la ciudad de Neuquén. Y dijimos, bueno, esto es un problema que se repite y se repite y se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Guerras mundiales hubieron por el tema de no respetar la opinión y la creencia del otro. Entonces dijimos, bueno, tenemos que incentivar y tenemos que decir, el municipio, el 25 de octubre, para el municipio de Neuquén, vamos a recordar y vamos a hacer que el municipio tome acciones para incentivar y para enseñar a la ciudadanía y a la población qué es esto de respetar la opción de tener una religión o de no tener ninguna religión. ¿Y qué es esto de respetar la conciencia de cada uno? Que también está bastante íntimamente ligado con esto de la objeción de conciencia de la que venimos hablando luego de sancionada la ley del aborto. Los médicos y los enfermeros necesitan expresar su creencia, necesitan decir su creencia y en algunos casos hacer objeción de conciencia, decir, yo no puedo obedecer esta ley porque va en contra de mis creencias, va en contra de lo que pienso, va en contra de lo que yo opino sobre este tema. En Neuquén nosotros le pusimos el 27 de octubre, el Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia. ¿Por qué? Porque el 25 de noviembre es el día de la prevención de la violencia contra la mujer y no queríamos que se superponga. Resulta que eso lo cambiamos a último momento y para que no hayan dos fechas importantes y una tapa a la otra. El mismo proyecto
nosotros lo presentamos en la ciudad de Plotier porque yo vivo en Plotier. Neuquén es la ciudad grande, es la capital de la provincia y Plotier está a 12 kilómetros y es como un barrio de Neuquén. Entonces yo voy y vengo todos los días y en la ciudad de Plotier lo presentamos y nos quedó por error o no el 25 de noviembre, el Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia. En realidad, las dos fechas son válidas, las fechas son simplemente un recordatorio, no hay ninguna cosa más importante que alguna proclama, por ejemplo, el 25 de noviembre, una proclama en la Asamblea General de Naciones Unidas, una declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en las religiones o en las convicciones. Y el 27 de octubre, que es en Neuquén, es la declaración en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Eso es solamente la diferencia. La similitud es que hemos copiado el mismo proyecto, los mismos fundamentos, los mismos considerandos, y lo hemos replicado en el municipio de Plotier. Te cuento además, Carlos, que lo mismo hicimos con el Día del Niño por Nacer, el 25 de marzo. Nosotros realizamos el proyecto, luego lo presentamos acá en Plotier, luego otro ciudadano lo presentó en Cenillosa, que es otra ciudad más lejana de Neuquén, otro lo tomó y lo presentó en San Martín de los Andes, otro lo presentó en Córdoba, no me acuerdo en qué ciudad. Bueno, hay un montón de ciudades en la República Argentina que han tomado nuestro proyecto. Para eso sirve, para eso nos sentamos a trabajar, para que se replique la misma idea en distintos municipios. Bien, bien. ¿Y qué protagonismo ha tenido también, no lo vamos a dejar de lado, Cristian Rojas, ¿no? Que es tu marido, es tu esposo. Tu- Cristian Roque es mi esposo, él en este momento está trabajando, siempre me acompaña en todas las locuras que hemos emprendido. En realidad hacemos prácticamente todo juntos, desde que nos casamos, trabajamos juntos, tenemos un negocio. Él es el Perdón, perdón, motor perdón, y perdón, perdón, perdón que te tengo que interrumpir. Volví a repetir, trabajamos juntos y tenemos, o sea que ustedes no viven del puesto que tienen. O sea, son políticos, pero tienen su ingreso personal. O sea que el día que se acabe el mandato, la rotación que debe ser, se dedican a su vida privada. O sea, no viven permanentemente del Estado. O sea, no son, ¿cómo podríamos llamarlos? ¿No? Porque la política se ha convertido, y perdón que me meta, ¿no? Se ha convertido en una carrera laboral. Y se olvidan que fueron elegidos ahí en favor en favor del bienestar común, legislar para el bienestar común, en un tiempo determinado. Y luego vendrá la rotación, que es lo que le hace bien a la política, nuevas ideas, mezclar ideas con los que están, con los nuevos, y el rotar permanente. Pero parece que en la Argentina el quiste político es algo que no se ha estirpado. No sé, perdón, me meto en algo como ciudadano, ¿no? Porque lo tengo acá y lo tengo que decir. O sea que ustedes tienen un negocio, atienden un negocio, trabajan para el bienestar común de la gente y el día que les toque salir, van a trabajar como cualquiera. ¿Es así? exactamente, Carlos, es así. Nosotros vemos que los políticos cuando llegan a un cargo, acceden a un cargo político, lo primero que hacen es cambiar el auto. Llegan con un Renault 12 todo hecho bolsa y a los pocos meses o al año
ya tienen una 4x4. Eso lo vemos todos en toda la República Argentina Sobre, y te diría sobre todo en el que latifundio del sur. El hombre que, Lázaro Báez, un Renault 18. eh, Yo también fui bancario, pero solamente tengo una casa y un auto. A los 70 claro. años. Yo también Bueno, fui pero bancario. ahí no termina, Carlos, porque lo primero que cambian es el auto. Lo segundo que cambian es la casa. Vivían en una casa de barrio, no sé, acá es IPBU, de las que el Estado hace para la gente que no puede hacerse la casa propia, y luego viven en un barrio privado. Y al muy poco tiempo, antes de terminar el mandato, ni contar los que van por el segundo, tercero, cuarto o van cambiando de funciones, ya tienen que comprar una casa en el mar, otra casa en la montaña y así. Y lo tercero, lo último que cambian es a la esposa. O sea, imagino que deben de elegir una más jovencita. Y bueno, que eso debe ir de acuerdo al gusto. Si es un hombre, yo creo que va a elegir una más jovencita, una más flaquita, sin los años ni los kilos encima. Y si es una mujer, porque no estamos exentas las mujeres, va a elegir, no sé si un joven forzudo y interesante, o bueno, no importa, un viejito pero con el bolsillo lleno. Un empresario, vamos a decir las cosas como son. Lo que pasa es que en la Argentina hubo gente que cambió esas leyes y cuando vinieron los que no les gusta trabajar las volvieron a cambiar. Eso en la Constitución no debería poder pasar. Una vez que algo está, es como una política de Estado, ¿no? Venga quien venga, la tiene que respetar. Acá, en Buenos Aires, como yo vivo en Cava, pero en la provincia de Buenos Aires es muy común tener los varones con B larga, del conurbano. Lo aclaro porque el señor gobernador se equivocó y lo puso con B corta, ¿no? El señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, que son unos títulos de nobleza y el otro es el varón concebido, como dice la palabra de Dios. Y son gente que no larga, o sea, en este caso yo te voy a corregir. Lo primero que hacen cuando lo eligen, se compran el poxipolo la gotita, porque se quedan pegados en el sillón. Y después compran el auto, la casa, etcétera, etcétera. Y eso es algo que le hace muy mal a la democracia. La falta de rotación de gente le hace muy mal porque enquista el poder, porque hacen de su terruño, hacen una sociedad del medioevo, ¿no? Son los señores feudales. Y ahí es donde tenemos los problemas en el norte argentino, donde tenemos los problemas en Buenos Aires, sobre todo en La Matanza, el distrito más grande, que tendría que dividirse en 5 o 6 partes para que tenga 5 o 6 municipios. No importa quién gane y quién gobierne, pero no se puede tener un municipio de la grandeza, por ejemplo, como la provincia de Tucumán, si empezamos a hacer o a comparar, o más grande que Tucumán. Entonces Exacto. realmente es imposible atender las necesidades sociales y de la gente. No puede ser, no sé el caso, desconozco Plotier, desconozco el caso de Neuquén, si bien conozco San Martín de los Andes, por ejemplo, pero desconozco si hay tanta gente sin cloaca y sin agua corriente como hay en La Matanza desde hace añares. Presupuestos no ejecutados, presupuestos desviados para otros fines políticos, hospitales inaugurados y reinaugurados varias veces, falta de atención, falta de seguridad, porque es imposible un municipio tan grande y ganado siempre por los mismos y que la gente va con la zanahoria adelante. Yo no tengo miedo, a mí me han bloqueado, no importa. Yo digo lo que siento como ciudadano. Yo tengo Ujú. familia viviendo en el conurbano y veo constantemente la carencia que existe en el conurbano. La carencia de atención médica, por más que digan, "No, este hospital, no otro hospital".
Aquellos que viven en los cordones más lejanos y alejados de Buenos Aires, del centro de la ciudad, son los más perjudicados. No sé lo que pasa en Plotier, no sé lo que pasa en Neuquén, vuelvo a repetir. Sé porque, de alguna manera, entre Nadia Márquez, el diputado Cogiola, que también es Sí. otro abonado al programa, me cuenta y me dice, pero hay bolsones de pobreza en la Argentina y no se ocupa nadie. Y los pocos que se ocupan, como no tienen la suficiente cantidad de votos para hacerlo, lo tienen que hacer en forma personal y con amigos y juntando gente de su partido, tal vez, con pocos recursos, porque los recursos grandes los tienen los partidos grandes. Y los partidos grandes lo que tendrían que hacer es repartir como corresponde y dar la atención como corresponde. Por eso que me llamó tanto la atención digo, el Día de la Libertad Religiosa, es todos los días. Todos los días es el Día del Padre, todos los días es el Día de la Madre, todos los días es el de honrar a quien creemos religiosamente, entre comillas, para no hacer acepción de persona. ¿Eh? Todos los días es el día del vecino, todos los días es el día del hijo, todos los días es el día de la escuela. Perdón, no vuelvo a Es- repetir, pero son cosas que uno tiene cuando tiene un político adelante, aún sabiendo que trabaja bien, pero el ciudadano se quiere manifestar y quiere decirlo. Bueno, yo tengo la oportunidad de este medio y lo hago. Perdón, ¿eh? sí, es cierto esto, y déjame decirte que en este proyecto, si bien lo que resaltamos es el derecho a tener una religión o a no tenerla, la religión. O sea, este proyecto resalta realmente lo que es un derecho humano, a elegir una religión o a no tener ninguna religión. También eso debe ser respetado y a tener la libertad de pensamiento y de opinión. Y yo creo que muchas veces nosotros como ciudadanos argentinos y también como cristianos, y esto lo digo con saber de la causa, como cristianos nosotros hemos estado mucho tiempo muy callados y pensando que no debemos opinar sobre la política y sobre la administración de los fondos que en definitiva son nuestros. Y por eso tenemos la política que tenemos, los políticos que tenemos y los gobiernos que tenemos, y así llegamos a una sociedad pobre, a mucha gente pobre en Neuquén. Es el segundo yacimiento más importante de gas del mundo. Sin embargo, hay barrios que no tienen gas, que todavía se reparte la garrafa para calentarse un té en el invierno, que no tienen luz, que no tienen agua. Mira, la semana pasada se votó un proyecto en el Consejo Deliberante de Neuquén para darles la copa menstrual a las mujeres. Y lo que nosotros opinábamos de ese proyecto y decíamos que no estábamos de acuerdo, no en no darles la copa menstrual a las mujeres que en definitiva la necesitan, sino que no van a tener con qué lavarla. Hay que hervirla cada día y no, ni siquiera tienen ni agua corriente para lavarla, ni gas para hervir la copa menstrual. Entonces, estas son las cosas que antes de las elecciones se sacan para conseguir votos, pero en definitiva no les sirve a nadie. Y déjame decirte, Carlos, lo importante de, de asentar, de fundamentar este derecho. En la República Argentina, eso lo hemos puesto en el proyecto, está libre para cualquier persona que lo solicite y que quiera impulsarlo en su ciudad. Se lo podemos pasar, no sé si vos das mi mail ahí, pero no hay ningún problema para replicar este proyecto en todas las ciudades de la República Argentina. Según un estudio del CONICET del año 2008, el 91% de la población en Argentina tiene una religión. O sea, todos hemos elegido
y abrazado alguna creencia. Otra investigación del CONICET, 10 años después, en el 2018, dice que el 62,9% de los argentinos son católicos, el 18,9% son personas sin religión, que no se identifican, que no creen con ninguna religión. Y el 15,3% son evangélicos. Y este porcentaje viene aumentando, el de los evangélicos. En 10 años bajaron la cantidad de gente católica y sí aumentó la gente sin religión y los evangélicos. Solamente en Neuquén Ciudad hay 280 templos. No sé si hay tantas escuelas, tantos jardines maternales, te puedo asegurar, hay 3 jardines maternales, nada más. En Neuquén hay 280 templos, 40 de esos templos son católicos y 230 son evangélicos. El 82% de los templos en la ciudad de Neuquén son templos evangélicos. Y vos sabrás, no sé a qué culto vas, a qué religión perteneces, pero vos sabrás que los templos, tanto católicos como evangélicos, se ocupan de los niños, de las mujeres en estado de violencia, se ocupan de los jardines de infantes, de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de las universidades. Y yo no veo que, por ejemplo, la izquierda tenga una escuela primaria. No veo que ideologías tan nefastas para nuestra sociedad, que han creado pobreza, pobreza y pobreza, tengan universidades identificadas con una creencia y con una religión. Por eso es tan importante, porque somos muchos y tenemos que expresarnos y hacernos oír, porque si no pasa esto. Yo estoy convencida que más del 50% de los argentinos no queremos el aborto, pero sin embargo nos representan gente que en realidad no nos representa, y salió esta ley tan nefasta para nuestra República Argentina. Eh, Eh, sí, Decirte, Carlos, como última cosa, que estamos dispuestos a darle el proyecto a quien quiera, que cualquier persona, cualquier ciudadano común puede solicitarle al Consejo Deliberante de su ciudad que este día sea reconocido y que todos nosotros como cristianos o cualquier otra religión podamos expresar libremente quiénes son, qué pensamos y en quién creemos, sin ninguna discriminación. bien. Voy a agregar algunas cositas. La primera, la estadística. Obviamente soy un respetuoso de la Iglesia Católica, si bien no profeso el catolicismo. ¿eh? Aparte me gustaría aclarar, porque como siempre dije, conocerás la verdad te harás libre. Católico quiere decir universal, apostólico que creemos en lo que los apóstoles han predicado y han enseñado, romano que obedezco a Roma. Bueno, yo obedezco a Dios, yo obedezco a Jesús. Yo soy católico, apostólico, cristiano. Eh, Tengo un amplio respeto por la religión católica, por supuesto. Es la religión oficial y somos primo hermanos, ¿no? El tema pasa en las diferencias que hace el hombre y no lo que dice la palabra, porque la palabra dice lo mismo en ambas Biblias. En cuanto al porcentual, es algo en discusión, y con esto no quiero menospreciar a la Iglesia Católica, pero se toma para el consenso porcentual de cantidad de creyentes católicos la fe de bautismo. Eso puede variar, no solamente para convertirse al Evangelio, sino para convertirse a otra religión. Entonces son cifras que en realidad tendrían que salir de un censo, y en el censo tendría que tener las distintas opciones religiosas para saber realmente cuál es la verdad. Obviamente que la religión católica apostólica romana es la que prevalece en la Argentina y no lo podemos negar, pero debería ser más precisa la información. Eso por un lado. Por otro lado, te
te sugiero que en el video que queda, y le digo de paso a la gente que nos está viendo, o que quede replicado en las reproducciones que uno hace, ¿no? Cuando termina el video, se pueden hacer comentarios, tanto en vivo como al ver la repetición. Ahí podés poner todo esto Bien. que hablaste en cuanto a que aquellos que quieran sumarse a este proyecto lo puedan hacer. Y lo otro que te iba a decir es que en la Argentina estamos acostumbrados a sacar leyes de este tipo, como vos dijiste, la copa menstrual, donde lo hago con los fines que sea, pero tengo que ver el más allá. Cuando uno hace una ley, yo nunca fui legislador, pero si lo fuese o fuera, lo que primero pensaría, esa ley cómo va a afectar no solamente en el presente, sino en el futuro. O sea, si yo hago esa ley, tengo que presumir que la persona que lo va a utilizar no solamente va a ser la de alto recurso, sino la de bajo recurso. Y la de bajo recurso tiene agua, puede hervirlo, tiene la capacidad, aunque yo se la dé gratis, de saberla usar. ¿Qué perjuicio le puedo provocar en el futuro usando eso? Bueno, con el aborto pasa lo mismo. Sacaron una ley de los pelos para conformar a un grupo de revoltosos, sin creencias y sin valores, pero no pensaron que darle la libertad de una pastillita a una chica se podría morir desangrada en su casa. Porque la pastillita que se utiliza para abortar tiene que ser controlada por un médico. Y que requiere, y yo no soy médico, pero investigué, requiere hacer un pre-análisis radiográfico y un post-análisis radiográfico. Llamémosle ecografía, o sea, no conozco bien el término. ¿Por qué? Porque el aborto puede dejar rastros en el útero y eso puede producir infecciones. Y hay que hacer un legrado. Y de ahí vienen las muertes del aborto. Aunque digan que es legal, gratuito y seguro, gratuito no es porque lo pagamos todos, seguro no es porque siempre puede tener consecuencias, y legal hasta por ahí nomás porque la Constitución Nacional prevé la defensa del niño desde su concepción. Entonces, la Argentina es un núcleo de gente o de dirigentes que en su mayoría van en busca del número electoral y no de las consecuencias que una ley pueda tener. Ni hablar de otras, ¿no? Por ejemplo, esta ley que quieren sacar del envase, que hasta un chicle va a pagar el 3% más, porque viene envasado o envuelto, para un conjunto de inoperantes, no digo los que puedan recibir el subsidio, sino inoperantes los que lo crean, porque en vez de darle trabajo a la gente y concientizarla que produciendo es como el individuo se realiza a través de su trabajo y a través de los valores, lo único que hacen es, como ya dije antes, ponerle la zanahoria adelante para que cuando llegue el día del voto, por las migajas que le di, me vote. No tengo mucho más nada que decir. Solamente que, bueno, si me bloquean, que me bloqueen. Yo hablo lo que siente mi corazón y cómo fui enseñado. Yo fui enseñado que para ganarme la vida tengo que trabajar. Y la Biblia dice que aquel que no trabaja, que no coma. Está en la Biblia católica y está en la Biblia evangélica, que es la misma. Así que, muchachos, es la palabra de Dios y hay que respetarla. Y a su vez, la palabra que nos rige como argentino, que es la Constitución Nacional, dice que el Estado debe garantizar el trabajo. El trabajo, no el regalo. Cierro ahí. Colorario final, doctora Janina Boreschi, de mi parte, un gustazo. El tiempo se nos acabó y nos excedimos, pero no importa, eso es lo que menos importa. Lo que importa es que la gente atesore el concepto de valor y que sepa que el trabajo da libertad y que la llave de la libertad que rompe los candados y las cadenas de la esclavitud es el estudio, es el aprender, es el amar, el amor y el saber perdonar. Porque el perdonar no quiere decir restituir, sino que quiere decir estar bien con uno mismo. Y para poder dar hay que estar bien uno. No sé si captan el mensaje, pero acá el tema es, señores, volvamos a los valores y a la familia. Janina, te dejo el cierre.
Bueno, Carlos, realmente un placer haber pasado estos minutos con vos. Se me hizo súper corto. Me parece que nos vamos a volver a encontrar para hablar de otras cosas. Eh, Insisto en que tomemos conciencia y en que tomemos como fundamento esto de la libertad religiosa y de la conciencia y de poder expresar nuestra opinión y nuestra creencia. De esta manera vamos a soportar todos los huracanes y todas las cosas que se nos vengan como personas, como matrimonios y como familia. Y poder criar a nuestros hijos en los valores que sinceramente creemos y que sinceramente queremos transmitir. Ser cristiano y tener valores cristianos o de cualquier otra religión, si se hace con sinceridad y se los inculcamos a nuestros hijos, es el mejor legado que le podemos dejar. Por supuesto, yo soy cristiana y eso es lo que les he enseñado a mis hijos. Quiero decir que cualquiera que me escriba va a tener el proyecto que lo incentive, que lo haga en su ciudad. Muchísimas gracias y un placer nuevamente, Carlos, haber estado con vos. No, no, solamente agrego que aquellos que dicen por qué la gente con creencias religiosas entran en la política, yo le digo que es para afectar a la gente y cambiar sus pensamientos y su corazón. Si uno está afuera no puede hacer nada, pero de adentro con su testimonio personal puede cambiar vidas. Y eso es lo importante, cambiar vidas. Cambiar vidas que tal vez estén equivocadas. No digo que uno los obligue, pero como dice el Señor, que se conviertan a ti y no vos a ellos. Así que ha sido un gusto y ojalá, si te presentás como candidata a intendenta de tu lugar, allí en Plotier, de tu patria chica, tengas éxito, porque realmente la manera como cristianos de ayudar es con el testimonio, que la gente vea que hay claridad, que hay luz, y que realmente, luz me refiero a en cuanto que las tinieblas no prevalecen, ¿no? Y que realmente trabajamos para la gente. Dios te bendiga, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo a tu esposo, porque él de atrás también estuvo colaborando con este proyecto, y también a la concejal Nadia Márquez, que me dio la posibilidad de conectarme contigo. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos, chao. Chao. Pasaba Janina Boretsky por aquí, ella presentó el proyecto del Día de la Libertad Religiosa allí en Plotier, fue luego también copiado en Neuquén y hablamos de todo. La verdad me encantó esta entrevista por lo humano, y porque a su vez resaltamos los valores, esos valores que los argentinos perdimos y queremos recuperar. Por supuesto vamos a seguir con esta ronda de entrevistas, usted se va a enterar a través de los adelantos. De mi parte ha sido un gusto y un placer. Nos encontramos, le digo, esto lo puede ver en la página de Facebook de Siempre Estamos con Vos Radio, las 24 horas, los 365 días del año, la página está abierta, y también por el canal de YouTube, Siempre en Domingo Radio, Siempre en Domingo Radio, el canal de YouTube, también las 24 horas, los 365 días de la semana. Y en la semana también este programa se repite por la radio digital AD Gentes, que usted la puede buscar en internet. Y allí los miércoles a las 17 horas está la repetición de este programa. De mi parte, un gusto, un placer. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao. Anytime you want it, babe. All you gotta do is make it hot.